Estamos, ¿en qué mes estamos? Noviembre. Ya se acabó el año. Está a nada. En enero decíamos, es el primer mes. 12 meses ya se acabaron, falta uno. ¿Y a cuántos no nos ha pasado que vemos el ritmo de vida que estamos llevando es acelerado? Y derivado de ese ritmo, justamente vivimos situaciones que nos generan cansancio. Sí, situaciones que puedo mencionar. Hablo en general, no solo de iglesia. En el trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra pareja. Situaciones en la iglesia, definitivamente. Con amigos, en la escuela. Y al final, al hablar en general, yo creo que es situaciones que te pueden generar cansancio en cualquier lado. ¿Y cuántos no hemos vivido? O digo, ya vamos a terminar un año y de repente en ese año hemos dicho, ya, o sea, me cansé. Por X o Y en la situación que sea, de repente, ¿a cuánto nos ha llegado el cansancio? ¿Sí? Y es válido, definitivamente es válido. Descansar o el cansancio cuando se refleja en una persona es como la herramienta que ocupa o como el poquito de alerta que nos hace entender que necesitamos hacer una pequeña pausa, porque ya sea que necesitamos dormir, alimentarnos, hacer algún tipo de actividad que sea de beneficio para nuestro cuerpo. ¿Sí? No todo es trabajo, no todo es esforzarse, no todo es seguir. Y si no me creen, digo, al final, secularmente, todos sabemos que un trabajo son 8 horas mínimo. Hay patrones que se empeñan en que sean más por el salario de 8. Y dentro de esas 8 horas tienes derecho a un tiempo de comida, un tiempo de descanso. Y ya tú, pues ahora sí que de acuerdo a los términos que aceptes en tu trabajo, pues es como te irás desarrollando, ¿no? Pero yo creo que todos hemos hecho actividades en este año que de repente hemos dicho, ya no quiero. O sea, ya me cansé. Y aún tratando de situaciones donde a lo mejor estamos poniendo todo el amor, todo el empeño, donde había sido algo que nació en tu corazón. Podría ponerte a lo mejor de ejemplo, normalmente a principio de año o en diciembre, ¿qué decimos? No sé si todos lo hacemos, pero esta es mi lista de deseos para el siguiente año. ¿Hay alguno que diga, sí, yo lo hago? ¿Nadie? Porque de plano ya no nos cumplimos. Trataré. Pasa. Definitivamente pasa. Por ejemplo, a lo mejor dices, me voy a comprar un coche. Es el año y estás juntando y de repente hay cachitas donde dices, ¿y ahora? Agarras de lo que tenías para el coche y vas, pero llega un punto donde dices, no, o sea, ya no voy a comprar nada, mejor lo ocupo. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Me acuerdo en una ocasión mi esposa y yo vendimos un coche que teníamos. Dijimos, vamos a comprar otro. Lo vendemos, gracias a Dios. Y de repente cuando lo vendemos, como a los 2 días, 3 días, nuestros mejores amigos nos hablan, ¿qué onda? Vamos a la playa. Pues vámonos. ¿Y qué creen? Nos echamos una semana en la playa, todo incluido. Otra vez.
Pero nos gastamos todo lo del coche. Lo que tenemos para el coche, porque aparte que era todo incluido allá, vamos a salir y vamos acá. Teníamos todo el hotel y vamos a comer y vámonos acá. Ya no teníamos. Entonces de repente, esa vez no nos cansamos, pero al final perdimos el objetivo. Y el cansancio hace que perdamos objetivos, o que digamos, ya no quiero. Te decía, el cansancio es normal, pero es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué te lo digo? Yo creo que más de uno hemos vivido en carne propia lo que es estar cansados. ¿Sí? Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Los fines de semana es cuando de repente ya el cansancio me empieza a pasar factura. En mi segundo trabajo normalmente salgo 4 o 5 de la mañana y tengo que desplazarme de donde esté manejando para acá. Gracias a Dios me ha guardado, pero han sido momentos de cansancio extremos, cansancio donde salgo del evento, normalmente estoy entre 1 hora, 2 horas de distancia de acá, y me subo al coche, vamos, y empiezo a manejar bien padre. Si tengo sueño, bajo los vidrios, hace frío en la madrugada y el aire. Pero cuando es muy extremo, y le doy gracias a Dios que me ha guardado, porque para serles sincero, y mi esposa lo sabe, ha habido momentos donde no recuerdo trayectos de la carretera. De tal lado a tal lado como llegué, no sé, o a veces ya estoy en mi casa. Y es peligroso. Dios nos guarda. En otras ocasiones, cuando reacciono, el coche ya va o vibrando, o sea, por la orilla de la carretera, los vibradores, o ese tipo de cosas que al final debemos de tener cuidado. Por eso les digo, el cansancio es bueno, es normal, es un reflejo de nuestro cuerpo, pero es peligroso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque de repente, en momentos de cansancio, tenemos que tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores. ¿Sí? ¿Me puedes poner la imagen de la persona, por favor? ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Que decimos, ya no puedo, ya no tengo, ya no quiero. El cansancio trae justamente desgaste, desánimo, pobreza, que ahorita lo voy a explicar. Y definitivamente yo puedo relacionar el cansancio como cuando estamos muy enojados, ¿no? Es lo mismo, igual de peligroso, hay que tener cuidado, porque de repente cuando enojados no tomamos decisiones que no son las mejores. Y es lo mismo cansados. Voy a hacer, o de repente mi esposa, checas cuando termines, evalúa si te puedes venir, o espérate, duérmete tantito y así me voy. No ha pasado nada, gracias a Dios. Pero tenemos que ser sabios, ¿sí? Definitivamente, cuando estamos, y lo digo otra vez porque yo en lo que vivo es salud. Llega un punto donde mi cansancio es tan extremo que lo único que busco es la oportunidad para dormirme. En donde sea. Y como sea. No hagan caso a los comentarios de mi familia, seguramente van a querer venir a decirles una serie de cosas que no son ciertas. Como el que en alguna ocasión, hace algunos años, justamente en este mes de diciembre, vamos a la feria, mi sobrina, la primera, la llevábamos en carro, y el tío dijo, me la llevo, y ya estábamos allá. Ese día yo estaba haciendo tiempo porque quería ir a ver cosas del equipo, de lo que hago, ¿no? Pero pues aprovechamos para andar en las naves. Y en algún momento,
Cuando empieza, porque conocí al ingeniero que estaba ese día del artista, vamos a bajar hacia el escenario y yo escuché la mezcla o lo que estaba sonando. Yo lo relaciono a dos cosas. No digo que esta persona sea mala porque lo conozco y es de los ingenieros más reconocidos, pero mi nivel de cansancio no me permitía escuchar ni entender ni lo que hacían ni lo que estaba pasando. Y lo que yo escuchaba audiblemente del concierto, yo dije, no nos quedamos, ni siquiera llegué a ver al ingeniero. Y venimos de regreso, y yo creo que todos o la mayoría han ido a la feria. Saben que el escenario está al final. Entonces, para otra vez regresar, empiezas a subir. Y llegó un momento donde pues, se le cansó el caballo a Josué. Yo nunca me di cuenta, me quedé dormido parado. Con la carrola de las manos. ¿Cómo es que mi familia no se dio cuenta? Pues porque no llevaba a mi sobrina en la carrola. Ellos la llevaban. Pues no se preocupen, no falta nadie. La carrola es lo de menos. Ay, déjenlo, ahorita nos vamos en taxi. Pues no. Ya cuando iban allá, y luego nadie iba por mí. O sea, les daba pena. No, mi mamá. ¿Usted fue su edad? Yo no me acuerdo. Gracias. Y hasta que alguien fue, entonces, ¿a qué voy con esto? Yo busco el momento para dormirme, o sea, de verdad, aprovecho. Ayer, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de festejar junto con mis padres sus 50 años de aniversario de bodas. Y estuvimos con ellos en una reunión. Y después de la reunión, en la noche, venimos aquí a la iglesia para montar algunas cosas, y algo que era tan simple hacer en tal vez 40 minutos, menos, pues lo hice como 2 horas, por mi nivel de cansancio. Mi esposa, gracias a Dios por mi esposa porque era la que, amor, porque yo aquí literal me quedé parado dormido. Todo este tema del cansancio, hablando físicamente, doctores, ciencia, especialistas se han dedicado a analizar, a estudiar, a tratar de entender por qué pasa. Y no por qué pasa, porque al final es resultado de algo que hacemos. Han tratado de entender y buscar una respuesta o una solución. Muchos te hablan de cambiar hábitos alimenticios, te hablan de hacer ejercicio. Otros, y nos ha tocado en alguna ocasión viendo a un especialista, nos decían, ¿tienen aparatos electrodomésticos, electrónicos en su habitación? Sí. ¿Qué tienen? Una pantalla. Mal, decía. Yo no sabía. Pero dicen que el foco que se queda prendido en la pantalla, o algo así como esto, cuando tú la apagas se queda prendido. Y dicen que tu cerebro, aunque se supone o estás acostado y dormido, a tu cerebro le está afectando y está trabajando, lo mantiene así como si no estuvieras dormido. Entonces te dicen, desconecta la pantalla, literal, desconectarla de la luz para que ese foco no quede prendido. Bajar el brillo de tu celular, ponerlo en silencio, y te dan una serie de recomendaciones que muchos a lo mejor le dijéramos, no es cierto, no pasa, ¿no? Incluso ni el celular tampoco en la misma habitación, tendría que estar en otra. Y yo creo que nadie acatamos esas cosas. Ni quitamos la tele, ni la apagamos, porque cuántos no se dicen, voy a poner la tele para dormir. ¿Sí o no? Como que de repente traemos los cables volteados, ¿no? El celular menos. O sea, si no lo tenemos aquí al lado, no te despiertas porque eres el despertador, no te duermes. No voy a exhibir, pero hay personas que si no ven videos en el celular o no tienen un celular, no se duermen. No quería decir perdón. Ahora sí, vamos al versículo.
que es la que sigue. Quiero que leamos un versículo. Disculpen ustedes, hice la presentación en otra laptop y yo hoy que hice la transición para esta máquina no me respetó nada. Entonces hay cosas que se ven incompletas, pero solo voy a pasar algunas diapositivas porque quiero que lo leamos. Es Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Se los vuelvo a repetir, Mateo 11, del versículo 28 al 30. ¿Cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es. Te voy a leer la versión que está en el lenguaje actual y dice de la siguiente manera: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde en verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es fácil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Entendemos estas palabras? ¿Cuántos de aquí, no sé, hoy llegaron cansados, se han sentido cansados? Diría yo. Yo creo que la mayoría. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Ahora me voy a dirigir a esta parte, la parte de la iglesia, la parte espiritual. Ya hablamos de como lo físico, ¿no? De repente las situaciones que llegan y nos pesan. Cuando hablamos de lo espiritual, de repente creemos que todo va a fluir en la casa. ¿Cuántos no de repente estamos con nuestra pareja y hay situaciones que nosotros originamos, o el enemigo está atento porque sabe que nos puede atacar por ahí? Entonces es una situación que ya traemos viviendo y que no hemos podido o no hemos solucionado y nos cansa. Y aparentemente esa persona, nuestra pareja, que era nuestro mundo, que era el color a nuestra vida, de repente ese momento se hace blanco y negro. Y casi que suegra, ahí le va, se lo regreso, se la regreso. No es de ti. Yo creo que todos o la mayoría lo hemos pasado. Es donde dices, ya, o sea, ya no puedo, ¿no? O sea, no estoy cuidando niños chiquitos. ¿A cuánto nos ha pasado ahora sí en la iglesia, en el ministerio? Y bueno, voy a aprovechar. En el área donde estás sirviendo, dices, ya no quiero. Ya esto es mucho, me exigen demasiado. O sea, los pastores se exceden, creen que soy el. O sea, Rambo me queda corto. Entonces, dices, ya no quiero seguir. Hablo de las diferentes áreas de servicio. Voy a agarrar de ejemplo para los chavos que tengo aquí enfrente: artes, canto, músicos. Ya no ministro, ya no danzo, ya no toco, ya no canto, ya estoy cansado, ya no quiero. Creemos que es opcional porque estamos cansados. O cuántas ovejitas no hay, ¿no? Que solo son personas que vienen y están aquí como miembros y de repente dices que es bien cansada de la iglesia. En algún momento yo escuché el comentario, ¿no?, de alguna persona que decía, pues es que está bien lejos la iglesia y me implica pararme temprano. Mira, no lo haces por nosotros. Definitivamente
debemos de tener bien claro que es por Dios y para Dios. Hay una hermana aquí que hace no mucho a mí se me ocurrió y se esperó, y yo le dije, yo la llevo. Después de que regresé de su casa, yo dije, esa hermana vive en el fin del mundo. Y ¿sabes qué? Me sorprende, porque si no me equivoco, hace 2 horas para llegar a la iglesia. 2 horas de puro trayecto. Entonces, súmale a qué hora se tiene que parar para preparar a su hija, para arreglarse, para bañarse, para salir con tiempo, para tomar el transporte y hacer esas 2 horas. Y yo nunca en la vida he escuchado que se queje. Gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por su vida. Entonces, de repente no hacemos nada, o creemos que lo que hacemos es pesado y nos cansa. Así como en lo secular también, yo creo que hemos conocido a más de una persona que de repente es tanto su cansancio que dicen, pues ya para qué vivo. Y creen que la mejor opción es quitarse la vida. Qué duro. Y qué triste. Pero a ese grado, por eso decía, el cansancio es peligroso. Háblese en el área que sea. Definitivamente, yo no sé si hoy veniste cansado, si hoy veniste como bajoneado. Yo no voy a hacer que ese cansancio se quite. Definitivo con mi esposa. El único que lo puede hacer y que está aquí, que yo te puedo garantizar que si tú le hablas, es el Espíritu Santo. Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a decir, ven. Se va, si es necesario, hasta donde estemos, ¿no? Porque muchas veces tocamos solo. Y aquí no me olvidaron, así como cuando yo en un pasillo en la feria me quedé dormido, me olvidaron. De repente sentimos que nadie va a ir por nosotros, yo no sentía nada, pero cuando yo abro los ojos que van por mí y veo a los demás lejísimos, de repente nos sentimos así, olvidados, que no vale la pena seguir, que no es necesario, bueno, que para qué, ¿no? Y quiero decirte, ya leímos el versículo, pero yo creo que es necesario que cuando estemos en ese momento y en todo momento, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que ir a Él. En Mateo 11, pero solo el versículo 28. Si alguien me puede ayudar, yo tengo aquí en la versión que yo te leí. Lo voy a leer, pero si quieres acompañarme, Mateo 11, 28, y va a cambiar un poco la lectura ahí, de acuerdo a la versión, pero dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Cuál es la indicación? Ahí dice, venid a mí. ¿Sí la entendemos? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué la indicación que da Jesús es que dice, vengan a mí? En Él es el descanso. ¿Alguien más? Tenemos todo. Todas las respuestas son válidas. Creo que porque a veces nos afanamos tanto en todas las cosas que nos olvidamos de ir con Él. Y aunque sabemos que estamos realmente lejos, a lo mejor por las circunstancias. Ok. ¿Alguien más opina? También. De repente es un factor, ¿no? Que dices, ¿cómo voy a ir a buscar a Dios? Y eso lo vamos a platicar ahorita. Pero definitivamente estoy convencido, yo creo que la indicación que da Jesús de venir a mí, de hacerlo hacia Él, es porque, y vuelvo a lo mismo, el cansancio miente, engaña. Y al final, ¿qué viene siendo? Es el enemigo, ¿no? El que trae el engaño y el que va a buscar la oportunidad. Entonces,
Cuando el enemigo llega en el momento justo que te descuidas o que estás más desanimado, es donde te va a decir, ya no sigas. ¿Para qué vas a la iglesia? Nadie te pela, no estás haciendo nada. Ven, sirves, ni las gracias te dan. Pero si hacemos lo que dice Jesús, cuando estemos cansados, que dice, acercarnos a Él, entonces Él nos va, te puedo decir que Él nos va a dar el descanso. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él nos va a decir en dónde y hacia dónde. Pero si no lo hacemos, entonces va a ser muy fácil que sigamos batallando con nuestro ministerio, con nuestra vida, con nuestros estudios, con esa persona, con nuestra carrera. Vamos a actuar de una manera que no tenemos que actuar, vamos a decidir de una manera que no teníamos que decidir. Vamos a estar definitivamente completamente confundidos y eso va a generar en nosotros cansancio, más desgaste. Malentendemos la palabra descanso, porque creemos que descansar es quedarme en mi casa, dormir hasta mediodía, y al final el descanso es venir a buscar los domingos. Sí, definitivamente, y algo que también quiero que entendamos, no es malo el descanso. De repente necesitamos dormir, necesitamos descansar y hacerlo en serio. Yo, de repente mi esposa me dice, es que necesitas dormir, y mis ojos, y no sé por qué últimamente, y es más temprano, o sea, ya te impone, tu cuerpo se impone, ¿no? Pero sí, efectivamente, no solo es el descanso físico, sino es buscar a Dios. Él es el único que nos va a decir, aquí, por aquí, así, y es esto. Quiero ponerte el ejemplo de una persona que está en la Biblia. Es una historia que yo creo que todos hemos escuchado. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 8, y empieza en el versículo 43 esta historia. Y esa historia habla de una mujer que por 12 años padece flujo de sangre. Estamos hablando que esta historia pasó hace más de 2000 años. Yo no me puedo imaginar la condición de esta mujer. Llevaba 12 años con flujo, todos los días. O sea, literal, su periodo duró 12 años. Puedo y trato de entender, porque les decía justamente, vamos a cumplir un año, que a mi esposa tuvo un mes completo de hemorragias. Un mes, no cesaba. En un mes yo no sabía qué hacer. Ahora yo imagino, o sea, yo veo a mi esposa, su condición. Y en la actualidad tenemos especialistas, medicamentos. Si quieres llamarle algún remedio de la abuelita, que tómate el té con esto y él te lo tomas y te ayuda. Yo no sé si en ese tiempo esa mujer tenía todas esas herramientas y ese conocimiento para poder. Tan solo, y lo voy a hablar como es, una toalla sanitaria. Sí, en la actualidad genera para una mujer cierta seguridad, comodidad. Imagínate en ese tiempo que no había. ¿Cómo le hacían? Las 24 horas. Qué incómodo, qué desgastante. Yo me imagino que llegó un punto donde digo, desgaste. Y habla, si hemos visto esa historia y hemos leído, habla que inclusive económicamente ella ya había invertido todo lo que tenía. No sé con quién habrá ido, no sé si había consultas, si había un doctor, un especialista, o si fue con alguien que le dijeron, ve, te va a curar, y llegó y está. Y no le hicieron nada. Entonces, todo eso la llevó a un punto donde yo me imagino que digo, ya,
más aparte de esa condición, en ese momento, si hemos leído, dice que su condición le impedía estar y convivir dentro del pueblo. No podía estar como nosotros aquí. Y más como mujer. Era señalada. Inclusive, si ella se atrevía a acercarse, podía ser juzgada y decir que muera. No podía tocar a nadie. Imagínate. O sea, qué difícil situación. No solo era el problema que tenía ella, era un problema que tenía con la sociedad. Es lo mismo que vivían los leprosos. No sé si se acuerdan que en una enseñanza mencionábamos a los leprosos y vivían fueras. El único acercamiento que tenían era los leprosos cuando iban los levitas y sacaban las cenizas que generaba el sacrificio que le ofrecían, lo esparcían en un área. Entonces llegaban los leprosos a esa área y se untaban las cenizas, porque ellos creían que era la forma en la que iban a obtener su sanidad. Era casi lo mismo con esta chica, con esta mujer. Estaba separada, no podía acercarse. Y qué difícil, porque pues este padecimiento yo creo que es algo, como les decía, desgastante. Cuando inviertes en algún momento de nuestra vida, nosotros fuimos a un especialista, cerca de un año estuvimos yendo. Les estoy hablando que esto fue hace cerca de 14, 16 años. Fuimos y a mi esposa la atendió un especialista. En esos años estábamos invirtiendo como entre 20 y 25 mil pesos al mes en el doctor solamente. Al final de ese proceso, de esa parte médica, nos trajo un desgaste físico, económico, un cansancio, decíamos ya no, moralmente, psicológicamente no era un cansancio, estábamos devastados, porque pasó a ser una obsesión. Si recordamos esta historia de esta mujer, habla que, lo voy a poner así, para que me entiendan, Jesús estaba en ese trayecto de su historia, no sé en qué parte, pero estaba como en el apogeo donde todos sabían de Jesús, todos sabían que hacía milagros, que él podía revivir personas fallecidas, levantar paralíticos, que ciegos pudieran recuperar su vista. Y la Biblia habla de que en ese momento Jesús iba llegando, él iba con el objetivo de ir a la casa de Jairo, porque su hija estaba muy enferma. ¿Sí han escuchado esa historia? Entonces va Jesús y esa mujer escucha que va a estar Jesús. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque si la forma de pensar de ella hubiera sido diferente, yo creo que humanamente hubiera dicho, ¿para qué me acerco? Si normal, o sea, un día normal que no hay tráfico, no me dejan acercar. Ahora que viene Jesús, que va a estar aglomerado, menos me voy a poder acercar. Y con el riesgo de que se den cuenta y que me apedreen. Si esa hubiera sido su mentalidad, ella no hubiera conseguido su milagro. Si esa hubiera sido su mentalidad, no sé si hubiera fallecido, no sé si toda su vida hubiera cargado con esa enfermedad que le estaba acabando. Pero ¿qué hizo? O sea, imagínense, así cierran sus ojos y hay una multitud y en medio está Jesús. Y ella a lo lejos decía, ya está. Y cuando lo hemos dicho de repente, tan cercas y tan lejos. Y ella, ¿qué dijo? Lo voy a hacer. Yo creo
porque no dice la Biblia que lo haya hecho, pero ¿qué he hecho? ¿Qué más puedo perder? Ya hice, ya busqué, ya pagué, ya fui, ya casi, oye, párate de cabeza, y no consigo nada. No creo que haya pensado lo de menos es morir, pero ella sabía que si se acercaba a Jesús, algo podía obtener, y algo bueno. Entonces, cuando esta mujer se lo propone, y lo tenía muy en claro, agarra, va, y literal se acerca hasta donde estaba. Yo no me imagino qué tan complicado era, no me ha tocado ver a tanta gente. En mi vida he visto algunas personas que tienen ese impacto en el mundo, y hay otras por seguridad. Me ha tocado trabajar con Estado Mayor Presidencial para presidentes que no puedes acercar, bueno, de hecho no te puedes acercar a ningún presidente. El nivel de seguridad que manejan es impresionante. No me voy a ir tan alto, pero hablando en el tema religioso, por poner nombre, que en algún momento me tocó estar trabajando para no hablando del tema cristiano. Llegó una persona al centro de congresos con una convención de masones. A mí me contrataron como ingeniero de audio, yo no sabía qué era. Llego, veo, y yo pensé que era como católico, ¿no? Como el acomodo y todo. Y de repente empiezan a armar el escenario, muy raro, pero no voy a hacer largo esto. Cuando llega, le dicen apóstol también, a su ángulo espiritual. Llega el apóstol, a mí me sorprendió su devoción, o sea, ese nivel de fe y devoción que tiene, es impresionante. No te puedes acercar a esta persona. Traía como 17 guardaespaldas. Entró al lugar, imagínate, el centro de congresos es un lugar enorme, un auditorio impresionante. Entran y hay una valla, un vallado, y aparte de la valla, ese día creo que había reunidas 7,000 personas en ese lugar. Entra y él dice, por ustedes el apóstol, o sea, de que todos estaban callados. Era impresionante el nivel de ¡wow! A mí me hizo la piel el escuchar, porque se impone, es impactante. Pero nadie lo pudo tocar, y la gente iba. Aparte de la valla, los escoltas. Llega hasta el escenario, se suben, tiene como un trono allá en medio. Hay 6 sillas para acá, 6 sillas para acá, y son no sé qué. Yo lo traduzco como si él se creyera que es Jesús y sus 12 discípulos, pero abajo tiene una serie de, o sea, wow. Pero el nivel que, o sea, ¿cómo son capaces de manejarte? Pero no te pueden tocar, o no puedes tocarlo, pero te dominan, porque a lo mejor estoy ya desviándome un poco, pero llegó un punto que después de su sermón, digo, ¿quién quiere ser sano? Yo. ¿Quién quiere esto? No les miento, pero tú quieres recibir, dame las llaves de tu coche. La gente iba, no llegaban, las aventaban. La gente llegaba con documentos, o lo hacían ahí, serían derechos sobre propiedades. No los puedes tocar. Ahora, volviendo a lo que decía, imagínate la cantidad de gente necesitada que había en ese trayecto, siguiendo a Jesús, que iba a casa de Jairo a sanar a su hija. Y la mujer, yo imagino que estaba acá, porque yo lo vi con mi esposa, tener ese nivel de desangrado le trae una debilidad impresionante. Más a eso, si no tienes una anemia, pues imagínate no tener la fuerza suficiente para decir, voy a llegar, lo voy a hacer.
haces a lo mejor actividades que te cansan. Y esa mujer vio y dice, ah, ya está. Yo imagino que hasta se agachó. Yo no entiendo cómo entró. Para mí la única forma que tuvo para entrar fue agacharse. Así. Y que la pisara. Tal vez que la pateara. No sé. Pero justo cuando tuvo a Jesús, su último esfuerzo que hizo, ¿qué dice la Biblia? Tocó el borde de su manto. En ese momento, ¿qué sucedió? Fue santo. Y ella lo sintió, la Biblia lo dice. Ella sintió que había parado. También Jesús sintió cuando salió el poder de... Así es, y justo a donde voy. Ella siente. Yo no puedo imaginarme después de ese esfuerzo porque seguía caminando. Y la Biblia dice que siguió caminando, que en algún momento dijo Jesús, ¡alto! Alguien me tocó. Y yo, dentro de ese momento, lo que yo imagino, dice la Biblia que Pedro le dice, ahora, o sea, no cotorres, no. Pues estamos en medio de no sé cuántas personas, y cómo no quieres que te toquen. Sí. Y le dice, no, o sea, alguien me tocó. Ha salido poder de mí. Imagínate esa escena. Cuando Jesús dice eso, yo puedo imaginarme a la mujer así, con las ganas de gritar, emocionada. O sea, porque después de 12 años es sana. A nosotros, después de 21 años de matrimonio, cuando nos dicen, está sana. O sea, no gritamos ahí porque... ¡qué pena! Y eso que nada más estaba la doctora, no había nadie. Pero imagínate, tener que contenerte ese gozo, es decir, ¡oh! Estoy sano. Algo que por años habías buscado, y esa mujer lo obtuvo. Pero cuando va Jesús y dice, ¡epa! Me tocaron. Y voltea. Y literal la mujer fue descubierta, quedó exhibida en público. Ella decidió quedarse callada, no expresarlo, que le duró muy poco, ¿no? O sea, yo no sé cuántos segundos habrán pasado en que ella obtuvo su sanidad, que Jesús, después de haberle explicado a sus discípulos y a Pedro, espérame porque las cosas están así, y que la haya visto porque pues, no avanzó mucho, ¿no? Entre tanta gente, aunque haya querido en ese momento ya pararse y correr, no podía, había mucha gente que venía y tenía que pelear, ahora sí que en contra. No sé, poniéndote el ejemplo de esta mujer, de repente, ¿cuántos nos podemos sentir identificados? Que hemos estado en situaciones donde decimos, ya no quiero. ¿Para qué? Y lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús. Literal es estirar la mano, decirle, papá, te necesito. Papá, ya no puedo. La pastora decía cuando acabó la alabanza que Dios nos había concedido un momento de descanso. Yo creo que todos necesitamos, y es válido decir, ya no puedo. Lo que no es válido decir es, aquí me quedo. Síganle, aquí pasan de regreso por mí. No, ¿por qué? Porque la carrera es para enfrente, no para atrás. No vamos a regresar. Aunque digas, no he logrado nada, no vale la pena. Muchas veces te lo hemos dicho, no es el momento que tú decidas, es el momento que Dios tiene para tu vida. Nosotros lo entendimos después de 21 años. La sanidad de mi esposa estaba escrita que iba a ser en 21 años. Ni antes ni después. Ahora te puedo decir que después de entender cómo Dios tenía sus planes y nuestras oraciones ahora son, Dios,
que tu bendición llegue en el momento que tenga que llegar, si es tu voluntad. No aferrarnos, no obsesionarnos a decir, papá, ahora quiero un hijo, ya es mi esposa sana. ¿Sabes qué? Si llega, bendito sea Dios. Porque va a venir en bendición y con lo necesario. Yo se lo digo y no es, sonará a chiste. Tengo 46 años, pero a raíz de las lesiones de mi trabajo, ya empiezo de repente a tener ciertos dolores o padecimientos que no es normal a la edad estándar que digas, que los padezcas, ¿no? Y yo le digo, Dios, entonces, tengo todo esto, ¿y en cuántos años me lo va a mandar? ¿Y en cuántos años va a querer jugar? Pues voy a ser como su abuelito, ¿no? No me voy a querer parar. Entonces, mándamelo con la paciencia, con la agilidad, para poder disfrutar a mi bebé. A esos teólogos dicen que cuando Sara se embarazó, o sea, Dios hizo el milagro, pero no solamente de que pudiera embarazarse, sino la rejuveneció. Muchos teólogos lo afirman, que, o sea, vino esa parte de la juventud eterna, que vino Jesús, o sea, vino el Señor y la rejuveneció completamente, no solamente le dio un bebé. Lo arrebato, imagínense. No va a decir, es tu hijo, es tu hermano. ¿Qué encontró esta mujer en Jesús después de su milagro? Encontró su milagro, pero la reacción de Jesús, ¿cuál fue? Jesús entendió, la comprendió. Sí. Jesús sabía, no lo podía engañar. Y aparte le dijo que su fe la había sanado. Así es. Lo tengo aquí. Así es. Ahí dice Jesús, con amor le dice, tranquila, mujer, tu fe te ha sanado. Jesús la comprendió, la entendió. Tal vez no sabía el contexto, pero entendió que su milagro, o sea, se le había sido otorgado. Y fue cuando le dice, hermana linda, tu fe te ha sanado. Yo no me imagino una reacción de Jesús. ¿Para qué me tocas? No, eso no se hace. O sea, bueno, pues ya obtuviste tu milagro, ¿no? Pues ya vete, pero no lo vuelvas a hacer. ¿No? Fue todo lo contrario. Así es. Tu fe te ha sanado. Eso hizo que ella perdiera todo temor con el que había vivido, lo que dijo ahorita, le dio la paz. Y lo dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que nadie entiende. De repente no nos hemos encontrado en situaciones, y no sé si te ha pasado que hay situaciones que estás viviendo y que a lo mejor alguien más sabe, y llegan y ¿por qué estás tan tranquilo? Es mi papá. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sabes, muchas veces no es lo que Cristo puede hacer, te lo voy a leer. No es lo que Cristo puede hacer. El problema es lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Basándome en esto, muchas veces tomamos a Dios como un refugio temporal. ¿A qué voy con esto? ¿Qué entienden por un refugio temporal? Vamos a poner ejemplo. Hace no mucho, 2 meses, no sé cuánto tiene que pasó, llovió impresionante a nivel, al menos nacional, no sé en otras partes del mundo, pero sí vi noticias donde había cosas impresionantes, pero a nivel, o sea, no me voy lejos, a nivel Querétaro,
Inundaciones que dicen, nunca pensamos que fuera a llover así. Es más, no tenían la capacidad de respuesta del gobierno a lo que se estaba viviendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Implementaron refugios temporales. Un refugio temporal. Aquí tengo busqué una definición que no la encontré como muy exacta porque decía sinónimo de refugiarse. Pero adelante yo encontraba, dice que es algo que se implementa cuando se presenta algún tipo de fenómeno climatológico. Refugio temporal, o sea, ya es una palabra compuesta, ¿no? Una definición de algo que está compuesto para que sirva de resguardo para las personas. Me gustaría que me acompañaras al Salmo 91, versículo 1. Y si alguien lo tiene, que me pueda ayudar a leerlo. Salmo 91, versículo 1, por favor. ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Qué mejor refugio podríamos pedir? Pero ojo, ¿por qué les decía que mucha gente pone a Dios como refugio temporal? Porque solo nos acordamos de Él cuando tenemos problemas. Entonces es cuando venimos y decimos, ayúdame, soy yo otra vez. Aquí estoy, ábreme la puerta, necesito comer, estoy cansado, estoy mojado, necesito vestido. La diferencia de tener un refugio temporal a tener un lugar de bendición con el que tú puedes contar permanentemente es mucho. Te voy a poner un ejemplo. Luisito, Avi. Luis, ¿tú invitarías a Avi a comer un día hace 2 meses cuando fue esto? Entonces la voy a invitar a comer. ¿A dónde? Al refugio temporal que abrieron en Corregidora, porque ahí están dando de comer gratis. Lo harías. Donde sabes que no hay una comodidad, donde para empezar no sabes qué te van a dar de comer. Y o si todavía hay comida, ¿no? Yo creo que nadie. Al contrario, dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a comer, ¿no? Te voy a invitar. A veces yo lo hacía. A veces yo lo hacía de ¿qué quieres comer? Y después entendí, cambié mi forma de pensar, ya no le pregunto. Me dice, ¿vamos a comer? Vamos a comer. Y ya la llevo. Sé que hay lugares que le gustan, sé que hay comida que le gusta. Y disfrutamos el momento. Entonces, si dejamos de buscar a Dios o esos refugios temporales, y entonces tenemos una casa, un lugar permanente, porque en un lugar permanente tú te puedes bañar, en un refugio, no. En un refugio no tienes privacidad, en un refugio no puedes descansar, o es la intención, ¿no? Pero es muy probable que no sea igual. En tu casa, si tienes descanso, si tienes agua para bañarte, para hacer tus necesidades, para vivir en paz. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos un lugar seguro. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que Dios es nuestro lugar seguro. ¿Sí? Al principio, y quiero apurarme para ya no alargar más y entendamos ¿por qué decía Jesús ven a mí en ese momento de cansancio? ¿Por qué tenemos que buscarlo? Porque entonces no vamos a tener oportunidad de que el cansancio ni el enemigo venga a engañarnos. Pero si leemos en Mateo 11:29, ¿alguien me puede ayudar? Mateo 11:29, ¿qué dice? Es con un poquito
descanso, que todavía te digan, toma mi yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Alguien sabe qué es un yugo? Así es una parte de madera pesada que se le habilitaba a los bueyes para arar la tierra. ¿Sí? Esta yunta, tú tienes el control, a través de que vas en una carpeta, vas jalando la pelota, pero va arando. Es una carga, sí, ciertamente. Y es lo que te digo, es un poco y lógico, concordante lo que dice la palabra, que se toma mi yugo. Pero quiero que vayamos a Gálatas 5, versículo 1, bien rapidito, alguien que me lo pueda leer. Gálatas 5, 1. ¿Alguien lo tiene? 5, 1. Estad pues firmes en la libertad que con Cristo Jesús libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud. Si ponemos atención y nos hemos fijado, la Biblia nos habla de muchos tipos de yugo. Aquí nos habla de la esclavitud. La esclavitud, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues, de repente situaciones o todo lo contrario, que no agrada a Dios, que nos aleja, que no nos permite vivir en santidad. ¿Qué te trae al final? Mi cansancio. Pero Dios, aquí Jesús te dice, toma mi yugo, sígueme. Te voy a poner, o quiero mencionar una serie de cosas que yo estuve buscando. En un yugo van dos bueyes. Y normalmente uno es experto, tal vez el otro no. Es un buey que pues, nunca ha hecho esa actividad, pero lo toman, le ponen el yugo, y como hay un buey que es experto y sabe lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dirigiendo y está enseñando. Y aunque el otro se quiera ir, lo jala. Y si sumamos la fuerza de los dos, entonces va a ser más fácil jalar. Quiero que entiendas esta parte como lo que Dios nos dice o Jesús nos dice en la Biblia. Toma mi yugo y sigue. Podemos entender que es una carga, pero de diferencia, aquí lo decía, porque mi yugo es fácil. La diferencia de que si tomamos el yugo del pecado, lo que dice Gálatas, entonces vamos a seguir cargando cosas. Y quiero mencionártelo para que me entiendas. De repente, ¿cómo puedo decirte que vas a ser cansado? Porque el llevar una doble vida te va a generar un cansancio más extremo. Si aquí en la iglesia vienes y te paras y dices, oh, wow, vienes, alabas y todo, estás tratando de aparentar algo con nosotros. Pero si entonces cuando sales en tu círculo social por encajar, tienes que expresarte de una manera inapropiada con groserías, o tienes que fumar, tienes que beber, tienes que esforzarte por hacerlo, entonces tienes otro desgaste. Tienes un pecado que al final está oculto, que te está trayendo cansancio. Cuando Dios dice, ponte mi yugo, es porque Él nos va a llevar, es porque Él nos va a dirigir. Definitivamente no es por un capricho de Dios. ¿Sí? Cuando se les dice, ora, mira, muchas veces permitimos la entrada al enemigo en una relación con una novia porque cambiamos, no hacemos caso y permitimos la entrada al enemigo. Muchas veces cuántos proyectos o cuánto queremos emprender o decimos en este trabajo, y no es porque no buscamos la dirección de Dios, porque estamos llevando nuestro yugo, el yugo de Dios. Y no sé si me estés entendiendo, pero quiero terminar con este punto. Cuando tú buscas a Dios y entiendes que tienes que cargar su yugo, lo último que tenemos que hacer es aprender de Él. ¿Por qué? Y te lo decía ahorita, en una yunta van dos bueyes, uno está aprendiendo del otro. Ahora transporta esto. Si nosotros tomamos el yugo de Dios, vamos a entender hacia dónde tenemos que dirigirnos. Vamos a aprender de Él.
Dice Mateo 11:29, en la versión del lenguaje actual: obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, yo soy paciente y humilde, conmigo podrán descansar. Si aprendemos, y quiero que vean este último punto, en los momentos que Jesús vivió de más tensión, en los momentos que más estrés estaba viviendo, ¿qué fue lo que hizo? Fue buscó a Dios. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando Jesús iba a ser aprendido, les dice a sus discípulos: váyanse, tomen la barca y yo los alcanzo. ¿Qué hace Jesús? Va, sube al monte, va a orar y busca un momento de comunión con Dios a solas. Yo lo traduzco a que Jesús entendió que no todo era chambear. Fue y buscó a Dios, al que necesitaba. ¿Sí? Se desconectó por completo. Fue y oró. Dejó a sus discípulos, dejó a los necesitados. Yo te voy a invitar a que dejes un momento y te desconectes de un celular, de un trabajo, de un amigo, de una mujer, y busques a Dios. ¿Qué mejor manera de obedecer? Y obedecer contentos, porque hay personas que obedecemos y de repente obedecemos a jalones. ¿Sabes? Si obedecemos, vamos a obtener la bendición. Creo que lo hemos dicho muchas veces. Pero tenemos que detenernos a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Dios es bueno. Y quiero que terminemos. Te lo decía al principio, es normal que nos cansemos. Es válido. Es normal que por momentos digamos: me está costando trabajo, pero no te des por vencido. Definitivamente tenemos que dar la oportunidad a Dios para que podamos ver las cosas como Dios quiere, no como nosotros estamos acostumbrados. En algún momento, cuando estuve trabajando en un lugar, hubo un día que yo me fui en camión. Quiero cerrar con esto. Estuve tan acostumbrado a irme en el tráfico que cuando yo descendí del camión eran como las 5:30 de la mañana la primera vez. Y pasé por los arcos iluminados y lo que vi fue algo que me dio una tranquilidad que yo por muchos días había visto, pero no ponía la atención porque estaba metido en lo que yo vivía. ¿Sí? Pero cuando me di ese momento y pasé y lo vi las cosas de una manera diferente, aunque ya era algo que hacía. ¿Sí me explico? Debemos entender e invitar tal vez a Dios a que vuelva a tomar control de nuestras vidas. Yo no sé si tú llegaste cansado, yo no sé si llegaste desanimado, bajoneado, en cualquier área, pero quiero invitarte que podamos entender que el único lugar de descanso que tenemos es Jesús. Amén. ¿Sí? Ahí me estás invitando a que puedas cerrar tus ojos.